porque era muy largo y entonces pues hicimos, gracias mami, hicimos un party ahí para continuarlo hoy. Amén. Y el mensaje de la semana pasada es Yeshua, tu sabiduría y tu gracia. El Señor tiene que ser nuestra sabiduría, el Señor tiene que ser nuestra gracia. A veces decimos, pero si yo tengo sabiduría, sí, puede ser que tú tengas sabiduría académica, pero tú no tengas sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios es algo que Dios te revela. Es algo que tú puedes ver, lo que otros no ven, tú lo ves. Tú puedes saber cosas que hasta van a pasar, que nadie te las ha dicho, pero tú lo sabes porque Dios, en la sabiduría de Dios, te lo ha dejado saber, te lo ha dicho. Y esa es la sabiduría de Dios. Y desde que empezó este año, yo siempre ando diciéndole, la primera predicación de este año fue para la sabiduría, el favor, el conocimiento, la inteligencia. Porque yo quiero que ustedes adquieran sabiduría, que adquieran inteligencia, que adquieran conocimiento, pero primero de Dios y después académico. Cuando usted tiene la sabiduría de Dios, usted está bendecido. Y la sabiduría de Dios es buscar de Dios, buscar la presencia de Dios. Dile a tu vecino, al que está al lado tuyo, o al que está más cercano, más lejano, este será un año de bendiciones para ti. Y dile al del otro lado, y para ti también. La gracia y la sabiduría. En la palabra de Dios habla de que en una mano está la larga vida y en otra mano están las riquezas, el honor, está también la paz, están los placeres, pero son dos manos diferentes, no es una sola mano. La mano izquierda fue la mano que Salomón no obtuvo, que es la mano del honor y la riqueza y los placeres. Pero él no tuvo la de larga vida. Larga vida él no tuvo, porque para esa había un requisito. Para obtener esa larga vida hay un requisito en nuestras vidas. El rey Salomón obtuvo paz, sí, porque él obtuvo una paz bien grande, como ningún otro rey lo ha habido. Pero la bendición de larguras de años, él no las tuvo. En Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 9 y 10, dice, da pues, Primera de Reyes, capítulo 3, versículo, da pues a tus siervos corazón a tu siervo. Él era el que estaba haciendo la oración. En un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Hay algo que a Dios le gusta, y es que antes que a tu vida venga el honor, antes que vengan, que el Señor te levante, tiene que haber algo en ti. Y Dios dice que es la humildad. Hay que ser humilde. Usted lo ve ahí, que humilde es Él. Pero dice también la palabra en los proverbios que Él lo escribió, que antes que venga la destrucción, tu corazón se pone altivo. Se pone altivo, se pone orgulloso. Un corazón orgulloso a Dios no le agrada. Un corazón que se crea mejor que nadie, a Dios no le agrada. Pero un corazón que mira a aquellos con humildad, que sabe que son de Dios, que quizás no están haciendo las cosas correctas, pero Dios no te puso a ti por juez, ni a mí tampoco. Dios te puso para que tú los ayudes, para que tú les tiendas la mano, para que tú ores por ellos, para que tú, si Dios te dice que hables, tú hablas.
pero que no seas tú haciéndolo. No seas tú destruyéndole el testimonio a una persona por estar hablando de esa persona. Versículo número 10 dice: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Le agrada a Dios cuando tú haces oraciones que son humildes. Cuando tú haces oraciones, hay un agrado a Dios. Que en tu vida la primera petición tuya sea delante de Dios la sabiduría. Dice Pablo, hablando de Timoteo, dice que desde infante su abuela fue la que crió a Timoteo. No se sabe por qué, pero ella fue la que lo crió. Creo que su mamá estaba enferma, dicen los relatos. Y dice que Dios, dice Pablo hablando de Timoteo, que Dios le puso sabiduría desde niño. Desde niño Dios le puso sabiduría. Le dice Timoteo, desde infante, tú conoces las sagradas escrituras, la cual te han hecho sabio. Porque tú conocer de las sagradas escrituras te hace ser sabio. Es la sabiduría de Dios. Es la sabiduría de Dios. Aquí, la semana pasada observamos en Primera de Reyes capítulo 3, versículo 5, que dice que él estaba en Gabaón. ¿Qué era Gabaón? Versículo 5, yo le explico. Gabaón era donde antiguamente había estado el templo, lo que llaman el tabernáculo. En aquel tiempo no era templo, era tabernáculo. Allí estaban los muebles. ¿Qué eran los muebles? La mesa del incienso, la mesa de los panes, la menora, pero el arca, David lo había llevado a Jerusalén. Y el arca tipificaba la presencia de Dios. Quiere decir que allí habían los instrumentos, allí había todo, pero no estaba la presencia de Dios. No había la presencia de Dios. Eso es cuando las personas se envuelven en religiosidad. Tienen todo, menos la presencia de Dios. Tú buscas de todo la presencia de Dios. Amén. Porque con la presencia de Dios, tú sí puedes salir adelante. Amén. Con los muebles, tú no sales, pero con la presencia de Dios tú sales. Hay que buscar la presencia de Dios, no la religiosidad. No hacemos esto porque así es la costumbre, no. Hacemos porque hay que buscar la presencia de Dios. Aleluya. La presencia, el arca estaba en la ciudad de Jerusalén, que David ya la había llevado, porque David era un hombre que sabía adorar a Dios. ¿Era perfecto? No. Pero él sabía buscar la presencia de Dios. Y hay que atesorar la presencia de Dios, hermano. No es solamente buscarla, usted tiene que atesorarla como un tesoro, usted la guarda en su corazón. Tú tienes que ir más allá, tú tienes que querer saber más de Dios. Tú tienes que querer saber más de Jesucristo, tu Señor. Tú tienes que atesorar eso en tu corazón. Él es tu verdadera sabiduría, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando tú la atesoras, cuando tú atesoras esos momentos que vas a pasar con Él, cuando tú atesoras que tú vas a orar por Él, cuando tú atesoras ese diálogo que tú tienes con Él, que tú le estás pidiendo a Él porque tú sabes que tú no puedes. Y tú lo dejas en las manos de Él, porque tú sabes que Él sí lo va a hacer. Aleluya. Tú no puedes hacer nada. Tú sabes lo bueno que es Él. Tú sabes que tú atesoras esos momentos cuando tú estás con Él. Tú sabes que Dios es tan bueno, que Él es el que contesta todas tus peticiones. Aleluya. Para aquellos que no me han entendido lo que es la sabiduría,
Le voy a pedir al pastor Rafael y la hermana Lupita que pasen acá un momento. Usted sabe, según dice la Biblia, la sabiduría la expresa como una mujer. ¿Por qué la expresa como una mujer? Para que tú la ames, para que tú la desees, para que tú la quieras. Para que tú la quieras, para que tú quieras. Pero cuando tú abrazas a la sabiduría, como es mujer, te abraza a ti. Primero la hermana Lupita, venga acá. Ahora de frente para allá. Venga hacia acá, usted es parda para allá. Usted la va a abrazar a ella, a ver qué ella va a hacer. Muchas gracias. Usted siempre que la abraza, ¿qué quiere decir eso? Siempre que usted la desea, que usted la quiera, ella te la va a dar. Usted le pide la sabiduría a Dios, Dios te la va a dar. Nadie te puede dar a ti sabiduría. Conocimiento, los libros te dan conocimiento. El internet te da conocimiento. Sabiduría no. Sabiduría. A veces tú puedes ver una persona que tenga mucho conocimiento, pero no tiene conocimiento. Aleluya. Sabiduría. Porque a veces con tristeza tú las ves como fuman, sabiendo que esto le está dañando sus órganos. Ese templo del Espíritu Santo lo están dañando. Eso es no tener sabiduría. Que si tuviera sabiduría diría, no, Señor, yo no puedo, pero aquí está la justa de Dios en Cristo Jesús. Yo no puedo, porque yo no puedo, pero tú sí. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Y usted verá, porque ahí es que está la sabiduría de Dios. En usted cuidar ese templo que Dios te ha dado. Cuide su templo, cuida su cuerpo, cuídelo. Que los años que estés en vida estés bien. Amén. Esa largura de años que Dios te da, que sea en salud. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 29, 30 y 31. Primera de Reyes, capítulo 4. Gracias. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. ¿Tienes el 30 y el 31? Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales. Usted sabe que es bien dicho que los chinos son como bien inteligentes. Usted lo sabe. Pero dice la palabra que Dios le dio más sabiduría a Salomón. También los egipcios tenían una sabiduría muy grande. Es Dios que dio esa sabiduría. Pero dice que a Salomón se la dio más que a los orientales y que a toda la sabiduría de los egipcios. Versículo 31. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraía y que Hermán. Ok, déjenme hablarle de esos dos. Hermán y Etán, ellos eran cantores en el coro de David, igual que Asaf. Ellos componían salmos. En ellos había una sabiduría. Pero uno compuso un salmo mirándose a él. ¿Qué pasa cuando usted se mira a usted mismo? ¿Qué es lo que pasa cuando usted empieza a mirarse a usted mismo? Empieza la depresión, empieza la tristeza, empieza a verse menos que nada. Y el otro hizo un salmo que miraba a Dios. Y hay que mirar a Dios. Usted no puede, el diablo siempre va a querer entretenerte a que tú te mires tú mismo. Y usted desvíe esa mirada hacia el cielo. Desvíe esa mirada a su creador. Desvíe esa mirada a su sanador. Cuando le quiera venir a poner, no, que mira lo mal que te trataron. Mira esto, mira aquello. No. También
Hermán, hay unos salmos que se llaman Yatuta, son también de él. Son escritos por él. Ellos escribieron salmos. Déjame decirte, en el mundo puede haber mucha gente sabia y Dios no escribe su nombre en su palabra, pero de su pueblo sí los escribe. Estos eran hebreos y Él los escribió en su palabra. Porque Dios sí le da esa honra, esa gloria. Cuando a veces estamos viendo mucho la religiosidad, nos enfocamos en la religiosidad y a veces queremos vivir. Y a veces el hombre dice, pero la palabra te dice, uno de los mandamientos, que no cometas adulterio. Y ellos no lo hacen, pero no porque no quieran, sino porque no tienen el dinero, o tienen la forma, o nadie los mira una segunda vez. Si no, ellos también lo hicieran. Pero en el Nuevo Testamento, Dios le dice al hombre, ama a tu esposa. Ama a tu esposa. Y hay que amar el hombre a su esposa. Mucha gente no hace adulterio, pero tampoco aman a su esposa. No como Dios dice, no las aman. Ellos guardan los 10 mandamientos porque viven en esa religiosidad. Cuando tú estás en la gracia, tú estás consciente de que todos tus pecados han sido perdonados. Tú estás consciente del amor de Dios hacia tu vida. Tú estás bien consciente de que tú estás ocupado en Cristo. De que en tu vida no hay otra persona, solo Cristo. De que tú sabes que es el que te da la paz, el amor. Que tú descansas en Él. El descanso tuyo está en el Señor. Entonces, cuando un hombre tiene esa mente, él va a amar a su esposa. Él la va a amar. Él va a amar a su esposa. El que ama a su esposa, porque ama a Dios. Pero entonces hay otros que aman tanto a su esposa que no aman a Dios. Aleluya. Señor, lo reprende. Hay tantas cosas que hacer y siempre te dicen, no, que mi esposa, usted no puede hacer, no, mi esposa, no puedo. No tienen ni el corazón para hacer las misiones, no tienen corazón para ir a hablar de Dios, porque siempre estoy ocupado, tengo que hacer esto para mi esposa, tengo que hacer aquello. Se pone el corazón muy ocupado. Y todo lo que te hablan es mi esposa, mi esposa, mi esposa. Te voy a decir algo, tú eres la cabeza, tú eres el hombre, tú eres el que tiene los pantalones, no tu esposa, no tu esposa. Dios hizo una diferencia entre el hombre y la mujer. Hay decisiones que tú como hombre las tienes que hacer. Si tú dejas que tu esposa la haga y hace decisiones equivocadas, no le eches la culpa, no le eches la culpa, porque tú la dejaste que ella hiciera. Y Dios ha puesto algo en la mujer, que cuando no hay quien haga, la mujer va y lo hace. Dios puso eso en la mujer. Ese es lo de ser madre. Ellas, cuando no hay quien lo haga, ella lo hace. Dios ha puesto eso en ella. En el principio hubo un hombre que cuando fue a hablar de su esposa, habló hasta mal de Dios. El primer hombre le dijo a Dios, la mujer que tú me diste, me dio la fruta. Pero yo te voy a decir una cosa, la palabra no dice que ella amarró a Adán, que ella hizo, que se lo metió por la boca. No, ella no hizo eso. Ella no te lo dio en la boca.
Fue una decisión de Él. Amén. Fue Él el que hizo esa decisión. Pero cuando las cosas están mal, entonces le echan la culpa a las mujeres. Hay que saber que también es culpa tuya por no haber hecho tu decisión. Hay que hacer decisiones. Amén. Amén. Antes de continuar, le voy a pedir a la hermana Dianita que pase por acá. Ella va a tratar de resumir el testimonio de su niña, lo que Dios ha hecho, lo que Dios hizo, lo que Dios está haciendo, lo que Dios está obrando. Dios no ha terminado de hacer lo que hizo con ella. Porque es Dios. El poder de la oración, el poder cuando usted ora, el poder como iglesia, el poder cuando usted respalda a sus hermanos en oración. No piense que su oración, es en vano. No piense, hermano, no piense. Siempre usted sabe que la oración suya la oye Dios. Amén. Gloria a Dios. Señor es muy bueno. Amén. Nadie como tu Dios. Buenos días a todos. Dios los bendiga. Amén. Pues como saben, hoy se cumplen 2 meses de una prueba muy dura por la cual tuvo que pasar pues mi familia y todos nosotros. Pero que Dios hizo un milagro muy grande. Amén. Y aquí está a mi lado. Voy a iniciar por una parte que le escribí al Señor hace ya unos días y después continúo con el testimonio. Inicio dándote gracias por tu infinito amor y tu misericordia, porque inclinaste tu oído a nuestras oraciones, porque pasé la prueba más difícil de mi vida. Sentí mi corazón desgarrándose, un dolor y un miedo inimaginable. Pero tú, mi Dios, me levantaste con tu infinito amor. A ti acudí de rodillas y clamé a ti para que Laura Sofía volviera a mis brazos. Amén. Cuando los médicos no me daban muchas esperanzas, tu grandeza empezó a orar y a manifestarse en ella. Porque como dijo una hermana de la iglesia, donde terminan los médicos empieza Dios. Amén. Y tú eres el mejor médico, el mejor en todo. No solo la sanaste a ella y la regresaste a mis brazos, quien la recibe con el mayor amor y la mayor alegría, sino que abrazaste a toda mi familia, especialmente a mí. Padre, me reconfortaste, me diste calma en la tempestad y me ayudaste a batallar contra el enemigo que me atacaba, pero tú me respaldaste en todo momento. Cuando mi capacidad humana no podía más, estabas tu Padre para darme fe y esperanza. Talita Kumi Laura se levantó después de 17 días. En tu nombre, para tu gloria, tu honra y tu alabanza. Empezamos el camino de la recuperación de tu mano. Esto, Padre, me ha ayudado a reconocer mis errores, a perdonar de corazón, a valorar lo que tú me has dado, pero sobre todo a crecer en fe y en amor a ti. A que tu Padre eres lo primero en mi vida. Te amo, mi Dios. Amén. Gloria a Dios. El 27 de marzo yo fui con Sofía al hospital porque tenía un dolor abdominal en el estómago. Inicialmente me dijeron que eran cálculos en la vesícula o una pancreatitis. Cuando llegamos al hospital, Sofía no tenía ningún dolor en ese momento, por lo que la pediatra me dijo, ¿por qué la traes? Y yo le dije, ella tiene un dolor muy fuerte desde esta mañana. La doctora la puso, saltaba, le doblaba las rodillas de un lado a otro y Sofía no tenía ningún dolor. Entonces la pediatra me dijo, pero ella está muy bien. Yo le dije, pues en este momento, pero en cualquier momento ella la cogió un dolor. Y me dijo, bueno, como yo le había llevado en la mañana a la pediatra, me dijo, vamos a hacerle unos exámenes, un ultrasonido de la vesícula. Entonces nos subieron
y la señora que le hizo el ultrasonido estuvo casi 1 hora, pero le miraba era prácticamente el apéndice y todo. Cuando ya nos íbamos a ir, mi esposo y yo le dijimos, sí, la vesícula, y ella dijo, no, la vesícula no. Y nosotros le dijimos, sí. Entonces ella miró en los papeles, dijo, oh, sí, sí, y le miró la vesícula. Entonces, cuando le hizo el examen, se dieron cuenta que Sofía tenía líquido en los pulmones, tenía líquido en un pulmón. Bajamos, yo no me imaginé, hermanos, que eso era, en mi ignorancia, que era tan grave. Llegamos y la pediatra me dice, Sofía tiene neumonía, tiene líquido en un pulmón. Y yo le digo, ok, pues yo no sabía. Yo le digo, ah, ok, está bien. Entonces me dice, la vamos a subir a hospitalización. Y en la mañana ya empieza otra vez con el dolor abdominal. Entonces ya yo ya estaba muy preocupada porque por más droga que le dan no se le calma. Entonces yo le dije a la pediatra, doctora, ¿qué pasa que no le calman el dolor? Le tomaron una radiografía y me dijeron, la vamos a pasar a cuidados intensivos. Es simplemente para que ella esté mejor monitoreada. Y yo le digo, ok. En cuestión, Sofía volvió y se le quitó el dolor. Bajamos a cuidados intensivos. Recuerdo que llegó la pastora, a quien le agradezco, y a todos ustedes por las oraciones que hicieron, y a la pastora porque nunca me dejó sola, siempre estuvo a mi lado. Gloria a Dios, aleluya. Entonces llegaron a orar y Sofía estaba bien. Llegó mi hermana, y la pastora se fue, y llegó mi hermana y Sofía va al baño y me dice el médico, ¿tú hablas inglés? Y yo le digo, no. Me dice, ok, voy a llamar a alguien para que te traduzca. Cuando Sofía va al baño y regresa, se sienta en la cama, le están haciendo un ultrasonido y Sofía empieza a vomitar sangre. Pero yo miré a mi hermana y le dije, ¿ella vomitó sangre? Mi hermana me dice, sí, pero a ella le taparon muy rápido todo, entonces no. Una enfermera me dice, su hija está muy grave, y yo le digo, no. Me dice, sí. Y yo le digo, llega un señor con unos tubos y yo le digo a mi hermana, Eli, ¿eso para qué es? Y me dice, entonces el señor me dice, ¿tú sabes quién soy yo? Y yo pensé que era la persona que me iba a traducir. Y yo le digo, sí. Y me dice, ah, ok, bueno, entonces la vamos a entubar. Y yo le digo, no. Entonces, cuando el doctor me escuchó que yo le dije, no. Entonces el doctor le dijo a mi hermana, al señor, que no, que tranquilo, que ya no. Entonces mi hermana me dice, no. El doctor dice que pues es en caso de emergencia, pero que no. Yo en ese momento le digo a mi hermana, no, que no, pues yo me muero, donde eso se lo hagan a Sofía. No, no, no. Y mi hermana se va y Sofía se queda. Y en cuestión de que yo voy al baño y regreso, el médico me dice, hay que entubar ya, hay que inducirla en un coma. En ese momento estaba sola, pero no había, mi hermana se había ido, nadie, pero Dios estaba conmigo porque no me dejó entrar en lo que yo pensé. Yo le decía a mi hermana, a mí me dicen eso, yo me voy a desmayar, o sea, donde a mi niña, pero Dios me dio la calma y bueno, entonces la entubaron. Fue un momento muy doloroso. Alcancé a entrar a decirle que todo iba a estar bien, que tranquila, que era simplemente un examen de rutina. Ella me mira y me decía, está bien, mamá. Durante los primeros 2 días, pues adaptándome, el tercer día ya empezó muy grave. Empezó la presión a subírsele, el corazón, empezó a saturar muy bajito. Y empezaron todos los médicos, hermanos, cuánto médico haya, no sé, especialista, llegó reumatólogo, neumólogo, pulmonólogo, no sé, nefrólogo, de todos los especialistas a hacerles muchos exámenes. Pero ya la pastora había ido a decirme, Sofía es sana. Y a mi hermana ya le habían dado palabra, Sofía es sana. Amén. Entonces, pero Sofía, el enemigo le muestra a uno otra cosa, verla en la cama, después de haber estado, no sé, a tan solo unos días de haber estado hablando con ella y ya ver qué pasaba los días y no la despertaban. Entonces era muy duro, era una batalla muy dura. Y un día Sofía tuvo una crisis muy fuerte y los médicos llegaron y trataban de estabilizarla y obviamente yo me desesperaba. Me desesperaba mucho hasta que entendí que yo lo único que podía hacer era orar. Entonces de rodillas le clamé al Señor y le pedí y le dije, señores, yo la necesito, la amo, y no solo yo, toda mi familia. Ella es muy importante en mi vida, pero
antes que ser hija mía es tuyo, Señor. Amén. Y empecé a decirle que le tenía muchas promesas por cumplirle a ella, pero que ella tenía mucho más que enseñarme a mí. En una de las crisis llega el médico y me dice, mamá, muy tarde en la noche, y me dice, mamá, Sofía está muy grave, sus pulmones están llenos de agua, no sabemos qué pasa. Nunca habíamos tenido una niña que a sus pulmones se le llenara en una hora de agua. No sabemos qué tiene. Todo, a ella le hicieron una can scanner y ellos esperaban ver ahí qué pasaba, pero ya Dios había dicho que ella era sana y el escáner salió completamente bueno. Todo, me dijo, todo en ella es bueno. La tomografía no mostró más de lo que ya sabíamos, que tiene sus pulmones llenos de agua, pero no sabemos qué pasa, no sabemos qué le produce. No es una neumonía, porque la neumonía no reacciona así, pero no sabemos qué le produce, no sabemos por qué ella no evacúa el líquido y por qué ella no, o sea, no lo bote, porque la presión se le sigue subiendo. No sabemos qué hacer. Yo me quedé, pues obviamente, sin palabras. El papá de ella estaba conmigo y nos miramos y nos dijimos, ¿qué vamos a hacer? El papá me dijo, trasladémosla. Y esto, yo lo único que me acuerdo fue que yo le dije al médico, el médico me dijo, lo siento, pero no tenemos respuesta. Yo llamé a mi esposo, quien sabe mucho de, pues quien ora mucho, es muy cristiano, y le dije, vente para el hospital que necesito que oremos. Eso fue a las 2 de la mañana. Mientras él llegaba, yo me fui a la habitación a orar, llamé a mi hermana, porque ese día alguien me había dicho que si era que de pronto Dios le había dicho que era que de pronto yo no le había cumplido una promesa al Señor. Entonces yo me empecé a sentir culpable y yo decía, esto tal vez yo que no le cumplí. Yo me reventaba la cabeza de mil maneras. Hablé con mi hermana y mi hermana me decía, Diana, no, Diana. Y yo entendí que nuestro Dios no es un Dios castigador. Amén. Dios no me iba a hacer pasar por eso. No había nada que yo hubiera hecho para que Dios quisiera, porque Él sabía cómo mi alma estaba de afligida y quebrantada al ver mi hija. Y yo dije, Señor, no, tú no eres así, pero te reconozco y si he fallado te pido perdón. Amén. Amén. Y le dije, hoy te entrego a Sofía. Y creo que fue lo más duro que pude haber hecho. Y le dije, que se haga tu voluntad y no la mía. Si es de ti llevártela, Señor, en mejores manos no puede estar. Pero tú conoces lo que yo la amo y lo que mi familia le necesita. Entonces mi esposo llegó y oramos y mi esposo dijo, el Señor dice que declaremos victoria. Amén. Amén. Y victoria fue. Amén. Me pegué de la palabra de Dios y de la promesa. Le dije, Señor, no me suelto de ti hasta que no me bendigas. A ti, Señor, tú diste palabra. Y mi hermana me dijo algo que nunca se me olvida. Diana, Dios es un hombre. Dios no es hombre, Dios da palabra, y Dios no es hombre de hijo que miente ni se arrepiente. Y Dios ya dijo que ella es sana y sana va a ser. Amén. Y de eso me pegué. Todos los días decía lo mismo, empecé a orar, a leer la palabra, alababa, oraba. Y muchas personas que llegaron allá al hospital, yo veía cómo llegaban con sus hijos y enfermos y se iban a los 2 o 3 días, y yo ya llevaba casi, no sé, 14, 15 días viéndola a ella. Así, iban y oraban, y me decían, mamá, vamos a orar por tu hija. Y cada persona que podía hacer una oración por ella, Dios les bendecía, les decía amén. Ese día en la mañana hicieron radiografía como todos los días a las 5:30. Y las radiografías de Sofía empezaron a mejorar día a día, día a día. Gloria a Dios. Amén. Y ellos empezaron a ver que había una mejoría y a bajar el respirador. El día que a mí me llaman a decirle que la van a desentubar, fue un día muy especial porque ese día ya había estado saturando, pues en el oxígeno había estado muy bien todo el día, toda la noche, pero en la mañana Sofía empezó a saturar en 90 y empezó a bajar. Y había un número, un monitor que me mantenía loca en el hospital. Yo ya lo miraba y yo decía, ay Señor, y yo veo que baja a 88 y eso empieza a pitar. Y yo empiezo a orar, y el monitor vuelve y sube a 92, pero no era lo ideal era que estuviera en 98, pero yo ya estaba muy cansada. Entonces yo recuerdo haberle dicho al Señor, Señor, por más que yo esté acá, yo no puedo, pero tú sí, Señor. Amén. Haz lo tuyo, necesito descansar. Amén. Y me acosté. Cuando me levanté a la hora,
Sofía estaba saturando otra vez en 98. Yo le dije, Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y me fui para la casa a descansar. Llegué a la casa y tuve un sueño hermoso, donde estaba en un árbol y el árbol se convierte en unas alas hermosas. Y cuando se abren esas alas, suena el teléfono y escucho que mi hermano me dice, Diana, levántate. Yo le digo, ¿qué pasa? Me dice, a Sofía la van a desentubar hoy. Y yo le dije, yo sabía que esa felicidad que a mí me dio en mi sueño, cuando vi esas alas abrirse, era eso. Amén. Los médicos dijeron que ella se iba a levantar y no iba a hablar, se iba a demorar para caminar, muchas cosas. Pero Sofía se levantó y Sofía hablaba con un aparato y ella no paró de hablar como en 2 días, no dormía. Y yo le decía, Sofi, duerme, Sofi. Y ella decía y decía muchas cosas. Y yo pensé que cuando ella se levantara ya iba a terminar, pero seguían las pruebas. Sofía se levantó y en los días Sofía me dice, mamá, te veo pero no te alcanzo. Y yo le digo, hija, no te entiendo. Me dice, sí, los veo a todos pero no los alcanzo. Yo estoy con Dios, pero no los alcanzo. Y yo le decía, Sofi, tú vas a estar con nosotros. Y me decía, no, mamá, en un futuro. Y yo le decía, no te entiendo. Y me decía, en un futuro, mira, no te alcanzo, mamá, no te alcanzo. Para mí era muy duro. Y yo le decía, Sofi, yo te estoy tocando, siente. Me decía, no, mamá, no puedo. Yo te quiero abrazar, pero no puedo. Y yo le decía, Señor, Señor. Empecé a orar. Y después me dice, mamá, pero te veo con unas alas inmensas. Tienes unas alas muy lindas. Me decía, yo le decía, Sofía, con esas alas yo te abrazo. Con esas alas yo voy a ti. Tú no me alcanzas, pero yo a ti sí. Sofía, dile a papá Dios que yo sé que como tú dices que tú estás con él, que tú quieres regresar a donde mamá, que tú quieres estar con nosotros. Amén. Y así lo hizo y me dice, mamá, ya te puedo alcanzar, ya estás conmigo. Ya Sofía estaba muy bien. Y de las últimas cosas que el enemigo trató de hacer fue que Sofía ya estaba muy consciente y ya estaba muy bien y la presión empezó arriba y yo la miraba y yo bueno, Señor, y sí, y empezó la presión para arriba, el corazón a latir demasiado fuerte y Sofía empezó a tener una crisis de alucinación y en esa alucinación me dice, mamá, se levanta y me dice, mamá, ayúdame, y yo le digo, quítame las serpientes, arráncalas, ¿por qué no me quitan esto? Y yo le decía, Sofi, no tienes nada, y me decía, sí, grita, y me decía, sí, y le decía, Sofía, no, mírenlas, por favor, ayúdenme, me decía, ¿por qué no me dejan descansar? Yo ya no soy de este mundo, me decía, yo empecé de rodillas, y decía, reprendo, el Señor reprende al diablo, Sofía, tú eres de este mundo y tú eres una hija de Dios que te tiene para grandes cosas. Y me salí y me empecé a orar y estaba tranquila porque sentí que Dios estaba conmigo y le dije, Señor, sé tú allá calmándola, sé tú allá porque ella ya 2 días sin dormir, hazla tú dormir, Señor. Y le dije, Señor, es tanta mi confianza hoy en ti que me voy de acá. La dejé con mi mamá y salí con mi esposo, cosa que no me gustaba hacer porque yo no podía irme del hospital, sentía que cada paso que daba fuera de ese hospital dejaba mi alma ya con ella. Y Sofía, después de ahí, al otro día Sofía empezó totalmente lúcida, empezó a cambiar. El día que la bajaron de la silla, de la cama la sentaron en una silla, me dijeron, va a pasar varios días así y después la pasamos a caminar. Sofía la bajaron de la silla y Sofía me dijo, de la cama, y Sofía me dijo, mamá, yo puedo caminar. Yo le dije, ¿tú estás segura? Y me dijo, sí, yo puedo caminar. Y yo le dije a la enfermera, ella dice que ella quiere caminar. Y le trajeron un caminador y Sofía caminó. Entonces Dios ha orado mucho en nuestras vidas, no solamente en la sanidad y en la vida de ella, sino en la de toda mi familia. Se unió demasiado. Hubo mucha oración en mi familia, mucha unión. Mi hermano, que no montaba en avión, se vino desde Colombia por ella, solamente por amor a ella, vino a visitarla. Estuvimos muy unidos. Mi otro hermano
nunca lo vi llorar en mi vida y lo vi quebrantado, suplicándole al Señor que le devolviera su pupusa. Yo tenía muchos resentimientos en mi corazón y todo eso, y Dios me enseñó que hay cosas muy importantes en la vida. Ellos, a que no valía la pena estar enojada con alguien, porque es él el que tiene que tratar con esa persona, no yo. Entonces era el papá de ella, y cuando estuvo acá yo le dije: te perdono, te deseo lo mejor y no quiero vivir más con esta rabia. Si te he faltado o si he hecho algo, te pido disculpas, pero yo quiero que ellas tengan lo mejor, y lo mejor es un mejor padre, una mejor madre. Y por eso quiero tener una relación de amistad contigo, y perdoné de corazón. Hoy puedo decir que no siento en mi corazón ninguna rabia hacia él. Ahora en mi vida, especialmente en todo, en tenerlas a ellas, me devolvió no solamente una hija, me devolvió dos. Porque después de un mes, pude volver a estar con mi otra hija, María Camila, quien obviamente no podía ir al hospital y se sentía muy sola. Y Dios hoy me da la bendición de tener mi familia completa. Tengo mi otra hija con nosotros y hoy es más unida, hoy nos entiende más. Entonces, tengo mucho que agradecerle a Dios porque hizo un milagro no en Sofía, en mi vida. Amén. Muchas gracias a todos. Seguimos bendiciendo a cada uno porque yo sé que ustedes oraron mucho. Muchas gracias a todos los que fueron de corazón. Dios los bendiga. Muchísimas gracias a los que hicieron esa oración de fe por Sofía. Dios los bendiga. Ustedes no saben cuánto les agradezco. Muchas gracias a la pastora. Gracias porque nunca faltaste, porque siempre estuviste ahí para nosotros. Dios te siga bendiciendo y tocando tu corazón. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuál fue? ¿En el que tú eras un bebé? Sofía quiere que les cuente. Cuando ella estaba dormida, ella tuvo un sueño. Y el sueño era que ella era un bebé. Y venía una paloma por ella y la llevaba en los brazos del Señor. Y ella me decía: yo estaba con Dios, pero yo no entiendo por qué. Yo era un bebé. Yo le decía: Sofía, Dios, tú eres un ángel. Todos los niños son unos ángeles. Y ustedes son de Dios. Y Dios te tenía con él, porque no era en otro lado que estabas. Yo sabía que tú no estabas en otro lado que no fuera con el Señor. Por eso el milagro eres para nosotros, porque tú donde estabas tal vez podías estar mejor, pero nosotros te necesitábamos acá. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, santo. Yo sé que la iglesia entera oró. Eso no fue, quizás la presencia mía estaba ahí, pero yo sé que la iglesia, yo sé hermanos que fueron conmigo a orar, que me acompañaron a orar, porque hay que siempre orar por nuestros hermanos y respaldarlos en la oración. Aleluya. Gloria sea Cristo, alabado sea Dios. El Salmo 88, versículo 1. Este salmo es de Etán. Dice: oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clame delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza. Si usted mira ese salmo, él se está mirando, lo que está pasando con su vida. La cosa que están pasando. Versículo número 7, ¿lo tienes? 5, 6 y 7. Sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas, Selah.
Él se estaba mirando, él mismo. Él no estaba mirando que él era un hombre justo. Él no estaba mirando que Dios no nos demanda la justicia, porque es que no tenemos ninguna, la tenemos por Él. Es por Jesucristo que la tenemos. Tenemos que saber que todos los mandamientos de Dios son requisitos justos, pero que es por la gracia, es por Cristo que hay la esperanza, hermano. Si no hay Cristo, no hay esperanza. Si no hay Cristo, no hay gracia. Si no hay Cristo, no hay favor. Si no lo hay, no hay nada. Es por medio de Él. La ira, la destrucción. Cuando el hombre se mira a sí mismo, se mira la oscuridad, se mira la maldición, se mira el dolor y el sufrimiento. Pero vemos en el Salmo 89:1. Dice, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notorio tu fidelidad con mi boca. ¿A quién Él está mirando? A Dios. ¿A quién tenemos que mirar? A Dios. Cuando usted pone su mirada no en usted, pero en Dios, todas las cosas son posibles. Ahora todo lo oscuro del Salmo 88 se va la depresión, se va la tristeza cuando ponemos la mirada en Él. El Salmo 88 es el cristiano ocupado en sí mismo, en vez de ocuparse en Cristo. Hay que ocuparse en Cristo y no en sí mismo. Pero vemos que el Salmo 89 es ocuparse en Dios. Estos salmos, usted sabe que el hombre más sabio, Salomón, escribió Eclesiastés, Proverbios, el Cantar de los Cantares. Pero vemos en el Eclesiastés capítulo 2, versículos 3 y 4. Miren lo que habla. Usted en su casa después te puede contar las veces que él menciona el yo. El yo de diferentes maneras. Dice, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Usted no se puede ocupar de las cosas de debajo del cielo. Usted se tiene que ocupar por el que está más allá del sol, que ese es nuestro Señor. O usted no puede estarse ocupando por las cosas de este mundo. Ocúpese del Señor, del Señor. Cuando usted se ocupa del Señor, usted lo adora y lo glorifica, su vida es diferente. Dice, engrandecí mis obras, edifiqué. Mira las veces que él dice para mí, o mí, o me. Para mí casas, planté para mí viñas, me hice, quiere decir que soy yo, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Versículos 7 y 8. Me hice estanques de agua para regar de ellos los bosques donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas. Y tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesiones grandes de vaca y de oveja, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciosos de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Esos que tienen colecciones de discos, él los tenía en vivo. Él tenía los cantores, los cantares, él tenía los instrumentos, los tenía todo ahí en vivo. Él tenía todo. Él tenía todo. ¿Cuándo fue que él escribió esto? Usted sabe que Salomón se casó con mujeres
que no le servían al Dios de Israel. Y dice la palabra que poco a poco ellas fueron sacándolo de mirar al Dios que está más allá del sol y a ponerse a mirar las cosas de aquí. Cuando Salomón escribió Proverbios, él estaba en una altura con Dios muy alto. Cuando escribió Eclesiastés, estaba muy bajo, muy pendiente a las cosas materiales. Ya su vida había sido cambiado. Este era un hombre que su corazón era grande para el mundo, para los placeres de este mundo. No podían satisfacerlo. Pero en el Cantar de los Cantares, donde él describe a Jesús como el Salvador, como el Rey, como el que desea mi alma, su corazón era grande para Dios. Hay una diferencia cuando usted cambia donde usted mira. Su belleza pasa. El pensar en el yo, mí, en todo eso. Eso es como el libro de Romanos. Usted lee en el Nuevo Testamento el libro de Romanos. Romanos capítulo 7, versículo 4, habla de eso, del ocuparse en usted, que no es bueno. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis del otro. ¿Quién es el otro? Cristo. Del que resucitó, ahí lo dice, del que resucitó de los muertos. ¿Quién resucitó de los muertos? El único que ha resucitado de entre los muertos, Jesucristo. A fin de que lleven frutos para Dios. Usted tiene que llevar frutos para Dios. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros cuerpos, llevando frutos ¿para qué? Para muerte. Hay una diferencia en usted llevar frutos para Dios y frutos de muerte. Usted tiene que siempre procurar los frutos que glorifiquen, engrandezcan a Dios, frutos que den vida. Hay que buscar los frutos que dan vida. Usted sabe que Ruth se casó con Boaz, pero ella se casó después que su marido había muerto. Porque mientras él estaba en vida, ella no se podía casar. Hay que procurar los frutos que traen vida a nosotros. El hombre pasa. Y nosotros tenemos que mirar siempre. Mirar a aquel que nunca te falla. Tú tienes que mirar a aquel que quiere que tú mejores. Aquel que no te anda condenando. El que es todo hermoso, porque Él es todo hermoso. En que en Él te mira para siempre. El que te ha hecho el nuevo hombre. El que tú no tienes que tener miedo de Él. El que tú sabes que Él es la gracia. Él es el que te ha dado. Él es el nuevo hombre que te mire en ti. Tú tienes que mirar a Jesús, porque tú serás mirado por Jesús. Si tú no miras a Jesús, si tú no estás en Jesús, entonces ese versículo de Primera de Juan capítulo 4, versículo 17. Ese versículo dice que según es Jesús en el cielo, así tú eres en la tierra. Tienes que aplicarte ese versículo a ti. De que a ti el enemigo no te va a venir a poner enfermedades. De que el enemigo no te va a venir a condenar. De que como es Jesús en el cielo, así eres tú en la tierra. Jesús no está enfermo en el cielo. Tú tampoco quieres enfermedades. Jesús es bendecido, tú también eres bendecido. Jesús tiene vida, tú también tienes vida. Jesús es amado por el Padre, tú eres amado por tu Padre. Tú caminas con esa mirada de que Dios no demanda de ti, porque Jesús pagó tu deuda en la cruz del Calvario.
de que es por Jesucristo, de que hay que tener esa experiencia. Es en el nombre de Jesús, hermano. Amén. Es en el nombre de Jesús. A quien tienes que estar mirando es a Jesús, a nadie más. Cuando tú miras a Jesús, eso te libera del egoísmo. Te libera. Cuando tú lo miras, cuando tú estás solamente interesado en Jesús, a ti no te importan las otras cosas. Cuando tú te ocupas de Él, cuando tú lo engrandeces a Él, cuando tú engrandeces el poder de su nombre, cuando tú engrandeces los títulos, que Él es mi sanador, Él es mi proveedor, Él es mi redención. Cuando tú empiezas a engrandecer su gloria, buscando en la palabra, en el Antiguo Testamento, buscando a Él. Cuando oyes un sermón, buscándolo a Él. En todas las cosas de todos los días lo buscas a Él. Dándole a Él el culto, hablando de Él, hablando con Él. Hablando de tu nueva identidad en Él, de tus mejores intereses. Cuando Cristo vive en ti. Así, todas las cosas son diferentes. Que tus ojos por siempre estén en Cristo. Y que Dios te dé la victoria. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos gracias, Señor, por las cosas tan lindas que tú has hecho. Por lo que tú hiciste, Señor, con mi hermana Laura. Por lo que tú hiciste, Señor, con mi hermana Diana. Por lo que tú hiciste con toda esta familia, Señor. Porque eso fue un trato tuyo, Dios, no fue de hombre, fue tuyo. Tú eres el que tenías el control y el dominio. Señor, que nuestros ojos siempre estén en ti, mirándote a ti, buscándote a ti, Señor. Porque eres tú, Señor. Eres tú la bendición en nuestras vidas. Eres tú el que perdona, eres tú el que bendice. Eres tú el que suple, eres tú el que sana. Eres tú, Señor. Y es a ti a quien te buscamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por darnos un día más que podamos adorar y bendecir tu nombre. Y glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén.